El discurso de Bruce Lipton es profundo, pero vamos directo al corazón del mensaje. No eres víctima de tus genes, eres el arquitecto de tu vida. Eso es poderoso. Nos han condicionado a creer que nuestra biología es nuestro destino, que nuestro ADN nos controla y que hay muy poco que podemos hacer al respecto. Pero eso no es cierto. Lipton dice que tus pensamientos, creencias y entorno moldean directamente tu biología. No estás atrapado en un camino predeterminado solo porque corre en la familia. La verdadera conclusión aquí es que tu mente es la conductora de tu vida, no tu ADN. Ese cambio de pensar en ti mismo como un pasajero pasivo a darte cuenta de que estás detrás del volante es lo que cambia todo el juego. Se trata de liberarse de esos programas subconscientes que te han frenado desde la infancia, los que te dicen que no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente inteligente o que las cosas simplemente te suceden. Lo que Lipton realmente está promoviendo es el empoderamiento personal. Si tus creencias y percepciones influyen en tu salud, felicidad y éxito, ¿por qué no cambiar esas creencias? Deja de vivir el guión de otra persona y comienza a reescribir el tuyo. Te ha desafiado a darte cuenta de que la vida con la que sueñas está al alcance, pero solo si cambias tu percepción y tomas control consciente de los pensamientos y creencias que dirigen el espectáculo. Al final del día, eres un creador, no solo una pieza de una máquina biológica. Acepta ese poder, cambia tus creencias y observa cómo tu vida sigue. Un agradecimiento especial a Liz Down de Celebrate Your Life por asociarse con nosotros para lanzar este discurso exclusivo de Bruce Lipton en nuestro canal de YouTube. Disfruta del video y cree. Me emociono mucho con esta charla porque, como saben, estamos viviendo tiempos muy interesantes en este momento. Hay una evolución que enfrentará en los próximos meses y uno de los entendimientos más importantes sobre esta evolución es que no es un proceso pasivo para nosotros. Esta evolución significa que todos somos participantes reales, pero para entender la naturaleza de tu participación, lo primero es entender la naturaleza de quién eres realmente, porque hemos sido mal programados. Con la creencia de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, y que todos estamos, ya sabes, como con miedo de todas las cosas a nuestro alrededor, virus, bacterias, ya sabes, no comas Twinkies porque eso también te matará. Y así siempre creemos en esta realidad. Y resulta que esto es totalmente falso. Somos más poderosos de lo que cualquiera realmente quiere reconocer. Y la importancia, por ejemplo, es que puedes caminar sobre el fuego si así lo deseas. Puedes levantar un coche, como han hecho muchas mujeres, y hay muchos informes de mujeres levantando un coche después de un accidente en el que un niño queda atrapado debajo, y es como si incluso los levantadores de pesas no pudieran hacer eso. En el sur de los Estados Unidos aquí, tenemos fundamentalistas bautistas que se sumergen en un estado de éxtasis religioso. Y en ese estado de éxtasis testifican que Dios los protege. Y en ese testimonio, algunos de ellos juegan con serpientes de cascabel y serpientes cabeza de cobre y cosas así, serpientes muy venenosas, incluso son mordidos y no tienen problema. Pero esos son los pequeños, porque los que simplemente me asombran son algunos que testifican que Dios los protege bebiendo estricnina y dosis tóxicas y no tienen efectos perjudiciales. Así que quiero decir, si puedes beber veneno y levantar un coche y caminar sobre fuego, y estas personas no son genéticamente diferentes a ti, son iguales a ti, todos nosotros podemos hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no hemos podido hacerlo? Y la respuesta es, hay un problema sobre la creencia y percepción de quién eres. Y te daré una frase ahora mismo, y con suerte durante el resto de la presentación, comenzará a filtrarse porque es una frase simple, pero significa mucho, es muy profunda. Y la frase es esta, porque vamos a hablar sobre cómo la mente influye en nuestra biología. Bueno, voy a darte un hecho simple. La función, y escucha esto, la función de la mente es crear coherencia entre tus creencias y la realidad que experimentas. En otras palabras, cualesquiera que sean las creencias que manifiestes, tu vida te las presentará a través de la acción de la mente. Y esto se vuelve muy crítico porque la mayoría de las creencias que adquirimos, y especialmente en los primeros 6 años de nuestras vidas, han sido creencias de empoderamiento. Y así, es necesario entender que esto es muy crucial para comprender cómo puedes recuperar tu poder y luego realmente ayudar a guiarnos al siguiente nivel de la evolución. Soy biólogo celular y en ese entendimiento de la biología celular es muy importante, hablaré de las células y dices, bueno, sabes, las células son agradables, pero están tan alejadas de mí. Y voy a decir, bueno, aquí hay un dato interesante. Cuando te miras en el espejo y te ves, tienes la percepción de ser una única entidad humana que te mira de vuelta. Y yo digo, bueno, sí, eres una entidad humana, pero ¿qué es un humano? Y aquí está el punto. Estás compuesto por alrededor de 50 billones de células. ¿Por qué es esto relevante? La respuesta es esta. Las células son las entidades vivas. Tú, por definición,
Eres una comunidad. Así que cuando digo Bruce, estoy hablando por 50 billones de células. Son las células las que son la entidad viviente. Y si entiendes eso, entonces entiendes la naturaleza de tu comunidad de células que te componen. Y entender la naturaleza de las células es importante porque tú y las células son lo mismo en este sentido. Y lo que es muy interesante acerca de esto también es que, mientras miras todas tus capacidades y habilidades humanas, y podría darte un libro de texto humano, de todos los sistemas funcionales en un humano, aquí hay una realidad interesante. Prácticamente cada célula en tu cuerpo tiene cada función que expresas. Significa que cada célula, esencialmente, tiene un sistema digestivo, respiratorio, excretor, un sistema nervioso, sistema reproductivo, sistema musculoesquelético, sistema endocrino, incluso un sistema inmunológico. ¿Y por qué esto se vuelve relevante para que lo presente? Es para que entiendas el simple hecho de que tú y una célula compartís exactamente las mismas funciones. Tiene un sentido lógico para esto. Es como, ¿cómo puedes hacer algo que las células pueden hacer ya que estás hecho de células? Así que, cuando empezamos a ver a las células como personas en miniatura realmente, comenzamos a reconocer que donde sea que tengas un órgano en tu cuerpo, una célula tiene una estructura de esas cosas dentro de la célula que se llaman orgánulos. Así que hay una relación uno a uno. Si te muestro dónde está el estómago en el humano, puedo mostrarte los orgánulos donde está el estómago en la célula. Entonces, hablando de personas, es muy interesante en este sentido porque cuando hablamos de personas, de lo que estamos hablando es de humanos en miniatura y viven en una sociedad. Y luego de repente dices, bueno, ¿cómo está tu sociedad por dentro? Y luego vendría y te diría, mientras vamos a concluir, ¿cómo está el gobierno de tu sociedad? Cuando el gobierno trabaja en armonía con la comunidad, entonces la comunidad está sana. Cuando el gobierno es antagonista a los elementos de la comunidad, entonces la comunidad se desmorona. Y luego dices, bueno, ¿quién es el gobierno o qué es el gobierno en tu cuerpo? Y ahí es donde vuelve a la mente. La mente es la voz de 50 billones de células. Usan ese liderazgo para llevar a cabo sus propias vidas, lo que sea que venga de la mente. Bueno, el entendimiento interesante para mí es la biología celular, en lo que me involucré cuando era muy joven. Recuerdo en 1953, el periódico que llegaba a nuestra casa en Nueva York siempre tenía una gran fotografía en la portada y un gran tipo de letra de bloque, ya sabes, titular. Y este día en particular, en 1953, justo antes del verano, hubo un informe. Y todo el periódico, la portada de todo el periódico decía, Secreto de la vida descubierto. Y el secreto de la vida, Watson y Crick, nos presentó la naturaleza de la doble hélice del ADN y el significado del código genético. Y cuando esto se reveló a la ciencia finalmente dijo, hemos completado el rompecabezas sobre cómo la vida funciona. El ADN controla la herencia, las características de la biología, y conocemos el código genético, así que, esencialmente, la biología sentía que tenía una comprensión completa de cómo funciona la vida usando este modelo de ADN. En un tiempo muy corto, 5 años después de que el modelo fue presentado, un concepto llamado el dogma central fue creado por Francis Crick, uno de los cofundadores del modelo de ADN, y esto es, yo lo tengo como los 10 mandamientos porque, esencialmente, es el equivalente a los 10 mandamientos de la biomedicina. Es la creencia fundamental sobre la cual construimos toda la estructura de la salud, ya sabes. ¿Y qué es? Bueno, es la creencia que Francis Crick creó que muestra el flujo de información. Y el flujo de información comienza con el ADN, los genes, y luego pasa al ARN, que es una copia del gen, y el ARN es la plantilla para producir las proteínas del cuerpo. Entonces la secuencia es ADN, ARN y proteína. Las proteínas del cuerpo son los bloques de construcción de la vida, y vamos a hablar de ellas. Y la importancia de esto es que las proteínas del cuerpo no solo proporcionan tu estructura, las proteínas del cuerpo proporcionan tu función. Así que una declaración simple dice que las características de las proteínas proporcionan los rasgos característicos de tu vida. Entonces, cualquiera que sean las proteínas que ensamblas, crean la vida que tienes. Bueno, ¿por qué es esto relevante? Cuando hablamos del flujo de información, hablamos del flujo en el que el ADN es la fuente que va hacia el ARN y luego va hacia la proteína. Y las flechas van en una sola dirección. Tú dirás, ¿qué significa todo este dogma central? Y aquí es donde radica su importancia, porque es la base de cómo hacemos medicina. Y dice, que provienes de tu ADN. Los rasgos y características están en los planos llamados genes. Esos planos se copian en algo llamado ARN, que es el plano de trabajo real para hacer las proteínas. Y del ARN proviene la proteína. Tú eres la proteína. Eres el final de este flujo de información. Y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿A dónde quieres llegar con esto? Y lo que intento decir es esto. Observa el flujo de las flechas. La información va solo del ADN al ARN y a la proteína. Tú dices, bueno, ¿qué es relevante? Yo digo, eres la proteína. Esa es tu vida. Ese es tu cuerpo.
Y el significado es que, según nuestro sistema de creencias, no puedes enviar información de regreso a tu genética. Y si eso es una comprensión, eso limita tu capacidad para afectar tu vida. Si las características y experiencias de tu vida no retroalimentan al ADN, entonces el flujo es solo desde el ADN hacia adelante. Y la relevancia de eso es que llegamos a la creencia de que los genes controlan la vida porque los genes o el ADN están en la cima del peldaño de este flujo de información. Entonces decimos, bien, tienes genes, ellos controlan tu vida y no puedes influir en tus genes según el proceso. Y construimos un modelo médico basado en esto. Esto es lo que enseñábamos en la escuela de medicina en aquellos días. Y básicamente decía que tu vida se basa esencialmente en que eres una máquina bioquímica, bioquímicos que son controlados por genes. Y si entiendes que esto es cierto, entonces dices, bueno, ¿cuál es el papel de la comunidad médica? Y la respuesta es entender la naturaleza de los bioquímicos y los genes. ¿Por qué? Porque pueden ayudarte. Dices, ¿qué quieres decir con que pueden ayudarte? Bueno, entonces voy a esta imagen y digo, esta es una portada de Life Magazine. ¿Naciste de esa manera? ¿Y qué representa? Dice que aceptamos la creencia de que los genes determinan no solo nuestras características físicas estructurales, sino que también influyen en nuestro comportamiento, nuestras emociones y la disposición general de nuestras vidas. Y luego, este concepto se llama determinismo genético. Los genes determinan el carácter de tu vida. Bueno, ¿por qué es eso relevante para la historia? Y la respuesta es esta. Hasta donde sabemos, no elegiste los genes con los que viniste, que sepamos. Y si no te gustan los genes que tienes o la vida que estás experimentando, no puedes cambiar los genes. Y de repente te das cuenta también, según el dogma central, de que no puedes enviar información de regreso para afectar los genes. Bueno, ¿qué significa eso? Ya que los genes controlan tu vida y tú no tienes ninguna influencia sobre los genes, eso te convierte en una víctima de la herencia. Sabes, es algo que está en tu familia. Tu jefe te decía, bueno, ya sabes, Bruce, eres un trabajador muy lento y perezoso. Y yo digo, no, disculpe, jefe. Quiero saber que mi abuelo era un perezoso. Y mi padre, él también era perezoso. Y no puedo evitar esto. Esta es la consecuencia de mi genética. Bueno, suena un poco gracioso, pero aún así la mayoría de las personas de alguna manera atribuyen el carácter, los atributos de su vida a este control genético, lo que luego nos lleva a ser irresponsables. Si no es intencional, pero por el hecho de que si no puedes hacer nada al respecto, entonces, ¿qué puedes hacer? Simplemente vivir y disfrutar con lo que tienes e intentar salir adelante. Así que, enseñamos este concepto de víctima. Ahora, aquí hay una comprensión interesante. Si crees que eres una víctima, ¿qué necesitas? Necesitas un rescatador. Necesitas a alguien que entre en tu vida y te ayude. Entonces, ¿qué significa eso? Te sientes impotente en esto, pero debes encontrar un profesional que interfiera en tu vida para que tu vida mejore, porque adquieres este estatus de víctima. Bueno, aquí hay un hecho muy interesante. El concepto se llama el dogma central. Así es como se dice. Lo enseñé durante 15 años en la Facultad de Medicina, y no fue hasta que salí de la comunidad médica que busqué la definición de la palabra dogma. Y dije, dogma, la definición significa una verdad basada en la persuasión religiosa y no en hechos científicos. Y de repente me di cuenta, Dios mío, he estado enseñando el dogma central todos estos años. He estado enseñando religión en lugar de medicina. Por la sencilla razón de que el dogma central nunca fue un hecho científico. Era una hipótesis porque todos creían que iba a haber un químico que controlaría la biología. Cuando el ADN se integró en la ecuación, todos dijeron, oh, Dios mío, lo encontramos, eso es lo que controla la vida. Y así, cuando se publicó en 1958 por Francis Crick, se llamó una hipótesis. Pero todos creyeron tanto en ello que nunca hicieron los experimentos para probar que era correcto. Solo era una suposición, y tú conoces el significado de suponer. Bueno, todos nos llevamos una sorpresa con ese significado de suponer, porque resulta que nunca fue científicamente correcto, pero se repitió en los libros año tras año tras año. ¿Y por qué es relevante? Bueno, 20 años después, ¿sabía esta nueva generación de personas que leían el dogma central en el libro que no era verdad? No, porque está en un libro de texto. Debe ser cierto. Y luego fueron 30 años y 40 años y 50 años. Y en algún momento la gente comenzó a decir, esto nunca fue una realidad científica. Era una hipótesis. Y ahora sabemos que es totalmente falso. ¿Y por qué es relevante? Porque el concepto de ser una víctima es totalmente falso. Y por eso tenemos que entender la naturaleza de cómo funciona. Pero uno compra esta historia. Y este es el problema porque los medios fomentan esta historia. Cuanta más víctima eres,
más puede el rescatador venderte cosas para arreglarte. Y así. Siempre estamos siendo privados de nuestro poder para creer que somos tan frágiles. Es decir, me encanta este artículo de Newsweek cuando la grasa ataca. Básicamente, lo que el subtítulo, cómo las células de grasa están librando guerra contra tu salud. Es como, espera un minuto, ¿cuál es el sistema de creencias aquí? Incluso tus propias células quieren matarte. Y es como, somos simplemente víctimas, ¿sabes? Somos víctimas de todo. Y simplemente me encanta porque los medios de comunicación, y especialmente la industria farmacéutica, fomenta tu victimización. Y solo quiero mostrar esto. Esto es, un anuncio que estaba en un medicamento llamado Lipocene. Este es el anuncio más increíble que he escuchado, y sin embargo, si realmente lees entre las líneas de estos anuncios, puedes ver que son todos falsos. Pero me encanta este. Así que voy a ponerlo para ti. Es un fármaco, Lipocene, y ya haré 1 o 2 comentarios. Parece que hagas lo que hagas, ¿no puedes deshacerte del exceso de grasa corporal? No es tu culpa. Muchos de nosotros simplemente hemos perdido la esperanza de perder peso. La grasa corporal se acumula en nuestra sección media, encima del músculo debajo de la piel, y con los años empeora. La grasa corporal aumenta por tener hijos, el estrés en el trabajo, la falta de ejercicio y una mala alimentación. El Instituto de Investigación de la Obesidad ha encontrado la solución. Se llama Lipocene. Lo que es aún más asombroso es que no se pidió a las personas que cambiaran su vida diaria. ¿Es tan fácil? Solo toma Lipocene. Eso es, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Y la broma es para nosotros, porque mientras decían que no es tu culpa, enumeraron cuál era la causa. Así que, veamos cuáles son las causas. Dieta pobre. Ahora, sé que eso no es tu culpa. Quiero decir, una mala dieta no es tu culpa, ¿de acuerdo? Falta de ejercicio. Bueno, eso no tiene nada que ver contigo, así que no te preocupes por eso. Eres una víctima del estrés en el trabajo. Oh, no. Sabes, nuevamente, eres solo una víctima, la víctima, la víctima. Y el hecho es, ¿qué dijeron? No cambies tu vida, solo toma las medicinas. Y la idea es que si tu vida, que se basa en esto, está causando el problema, entonces, ¿qué significa esto obviamente? Significa que eres víctima de tu sistema de creencias de que eres una víctima, y que te venderán estos medicamentos al alentarte a no estar saludable. Porque si te vuelves saludable, entonces ¿quién necesita comprar las medicinas, vale? Y dices, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? La respuesta es muy clara. Es la gran industria farmacéutica. Las farmacéuticas ganan dinero porque piensas que eres una víctima, y te venden medicamentos, y también son una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. 300,000 personas mueren cada año por tomar medicamentos farmacéuticos por prescripción, y de inmediato encontraría eso un poco horrible. Pero aquí está el otro problema. Cuando se acaban las enfermedades convencionales, ¿qué hace la empresa farmacéutica? Es mercadería de enfermedades. Difunden un miedo y luego te venden un tratamiento. Y desafortunadamente voy a tener que simplemente decir esto, ya sabes, extraoficialmente, frente a todos. La gripe porcina es algo que está sucediendo para nosotros ahora mismo. Es mercadeo de enfermedades. Está bien. Y la relevancia de esto, y les voy a mostrar esta diapositiva, y esto no es una broma. Quiero enfatizar que la siguiente diapositiva no es una broma. En el Manual Psicológico de Enfermedades, es una obsesión por la comida saludable. Hay un nuevo trastorno alimentario. ¿Cómo se llama? Ahí está abajo, ortorexia nerviosa. Y estoy seguro de que... Esto no es una broma. Pero apuesto a que más de la mitad de ustedes están legalmente teniendo un trastorno alimenticio neurológico. Estoy seguro, sin siquiera preguntarles. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el significado de esto? Y la respuesta, como dice, es, veamos, solo lo leeré. Dice, los que sufren de ortorexia nerviosa, escuchen esto, les gusta centrarse en comer de manera correcta. Y tienen reglas rígidas sobre evitar ciertos alimentos. Ahora, si tienes una regla estricta sobre no comer un Twinkie porque no es bueno para ti, entonces legítimamente tienes un trastorno neurológico, según los psiquiatras, y seguro que también tienen un fármaco para eso. Entonces, la relevancia de todo esto es, ¿de qué trata toda esta historia sobre los genes? Bueno, los genes aparentemente controlan los rasgos. Bien, genial. Pero dentro de la célula hay una estructura más grande, la estructura roja en el centro de mi imagen, aquí llamada el núcleo. Y es un orgánulo, es decir, un órgano pequeño. Su función es que contiene esencialmente todos los genes. Bueno, ¿por qué es eso relevante? Bueno, si los genes controlan la vida y esencialmente tu genoma está en eso llamado núcleo, entonces por definición el núcleo es el orgánulo que controla las funciones de la célula. Esto es lo que dicen en los libros de texto, ¿de acuerdo? Todavía está allí. El núcleo controla las funciones. Yo digo, eso es realmente interesante. ¿Qué significa también?
significa que el núcleo debe representar el equivalente de algún órgano humano. Así que, entonces yo diría, bueno, en tu cuerpo humano, ¿qué órgano humano es el que controla las funciones de tu cuerpo? Y la respuesta es, el cerebro. Entonces el núcleo representa el cerebro de la célula, y eso es lo que dicen en los libros de texto, ¿verdad? Entonces es un hecho. El núcleo es el cerebro de la célula. Luego digo, bueno, realmente hago esto. Bueno, si el núcleo controla las funciones y el núcleo representa el cerebro de la célula, entonces aquí hay un hecho. Si quitas el cerebro de un organismo, la consecuencia inmediata de esa acción es que el organismo muere. Eso tiene sentido. Quita el cerebro, deséchalo, el organismo muere. Luego digo, bien, entra en una célula, quita el núcleo de la célula. Es un proceso llamado enucleación. Solía hacerlo mucho en mi propia investigación. Aquí están las sorprendentes consecuencias. Puedes quitar el núcleo, lo que significa quitar los genes, ¿y qué le sucede a la célula? Absolutamente nada le ocurre a la célula. La célula todavía vive, sigue llevando a cabo el mismo comportamiento que tiene. Muchas células pueden vivir durante 2 o más meses sin genes en ellas. Durante este tiempo, no solo está ahí sentada, está comiendo y digiriendo alimentos, respirando, moviéndose, comunicándose con otras células, evitando toxinas o parásitos en el campo. Así que estoy diciendo, la célula tiene una vida de al menos 2 meses, en muchos casos sin genes y sin núcleo. Bueno, entonces, ¿cuán legítima puede ser la creencia de que el núcleo es el cerebro de la célula? No puede ser el cerebro de la célula. La célula todavía tiene un cerebro coordinando sus funciones cuando no hay genes en ella. Así que el primer gran error es decir que los genes controlan tu vida. Y este es un gran error. Y luego digo, bueno, sí, pero ¿qué hacen los genes? Quiero decir, obviamente el núcleo es una estructura gigante allí. Digo, ¿cuál es la función del núcleo? Bueno, dijeron, tiene los genes. Digo, sí, pero ¿qué son los genes? Son los planos para fabricar las proteínas del cuerpo. Digo, eso está genial. Entonces digo, ¿cuándo necesito los genes? Cuando necesito reemplazar una proteína, necesito tener el plano del gen. Entonces digo, oh, genial. Luego pregunto, ¿entonces cuál es la función? Bueno, la función de los genes es reproducir las proteínas de la célula, así como reproducir toda la célula. Y de repente digo, bueno, espera, si esa es la función de los genes y el núcleo, entonces ¿qué órgano representa el núcleo? La respuesta es la gónada. Y así, en lugar del cerebro, el núcleo de la célula es una gónada reproductora. Y he dicho esto durante años, pero sigue siendo absolutamente cierto. La ciencia está dominada por hombres. Y dado que los hombres aparentemente piensan con ese órgano, hacer del cerebro de la célula ese órgano encaja automáticamente. Pero la realidad es que es un órgano de reproducción. Así que te voy a dar un hecho. Esto es un hecho absoluto y el hecho es este. Los genes no controlan la biología. El control es un proceso activo. Si yo dijera, hay un interruptor de luz en la pared y el interruptor de luz, cuando lo enciendes y apagas, enciende y apaga las luces. Y alguien dirá, sí, el interruptor controla la luz. Y yo diría, eso no es realmente cierto. ¿Por qué? Porque si todos salimos de la sala y el interruptor está aquí, la luz se va a encender y apagar si el interruptor decide que quiere encenderse y apagarse. Y la respuesta es no. Tienes que tener a alguien que active el interruptor. Bueno, ¿adivina qué? Los genes son patrones y planos, pero no se actualizan por sí mismos. No pueden encenderse ni apagarse solos. ¿Por qué? Porque un gen es un plano. Entonces bueno, dame un poco más de significado. Yo digo, está bien, mira, ve a la oficina de un arquitecto. El arquitecto está trabajando en un plano. Te inclinas sobre su hombro y le dices, disculpe, ¿su plano está encendido o apagado? Y ella te miraría y diría, ¿de qué estás hablando? No hay encendido y apagado en un plano. Es un plano. Y yo digo, exactamente. Los genes no tienen encendido y apagado. Los genes son planos. La relevancia es muy, muy importante porque un plano no se lee a sí mismo. Si un plano pudiera leerse a sí mismo, entonces el arquitecto solo tendría que ir al sitio de construcción, tirar los planos al lote, alejarse en auto y regresar en un par de meses, y el edificio estaría ahí porque los genes lo habrían controlado. Y sin embargo, hablamos de eso como si fuera una realidad en tu vida. Oh, sí, tus genes controlaron tu vida. Y es como, no lo hicieron. Son potenciales, pero son planos. No se actualizan por sí mismos, lo que significa que no pueden encenderse o apagarse. No hay encendido y apagado. Así que cada vez que lees que un gen controla algo, estás leyendo un error. Los genes están contribuyendo a la expresión de algo, pero en control no controlan. Y esto se vuelve importante porque lo primero que hay que hacer es recuperar la creencia de que los genes te están controlando, porque resulta que hay un contratista que lee los genes en tu cuerpo. ¿El contratista? La mente. La mente es el contratista. Y por lo tanto, los genes están realmente relacionados con las percepciones del individuo. Entonces vuelvo y digo que tenemos un modelo, esa máquina bioquímica controlada por genes. La medicina opera de esta manera, pero adivina qué.
este modelo es totalmente incorrecto. Los genes no controlan nada, así que debemos introducir un nuevo modelo para reemplazar esta versión. ¿De dónde obtuve esta información? Bueno, estaba trabajando con células madre. Punto importante. Todos ustedes tienen células madre. Cada uno de ustedes tiene células madre. La razón por la que puedo decir eso, si están aquí y vivos, es porque tienen células madre. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué quieres decir? Yo digo, bueno, aquí hay un hecho. Dije que estás hecho de 50 billones de células, y cada día puedes perder 100.000 millones de células por desgaste. 100.000 millones de células están envejeciendo y muriendo. Cada 3 días, el revestimiento completo del tracto digestivo se reemplaza. Miles de millones de células. ¿De dónde vienen? Tus células sanguíneas están muriendo y renovándose todo el tiempo. Tus células de la piel están muriendo y renovándose. Tus células del cabello, en mi caso, tengo que hablar con ellas porque murieron pero olvidaron renovarse de nuevo. Pero eso es algo con lo que el contratista tendrá que trabajar. Bien, ¿por qué es esto relevante? Porque en algún momento también creímos que tienes células madre y que realmente no funcionan, y que necesitamos entregarlas a la empresa farmacéutica y dejar que investiguen mucho sobre las células madre para que podamos trabajar con nuestras células madre. Y estoy pensando, sé lógico por un instante. ¿Crees que Dios te dio células madre solo para guardarlas hasta que la compañía farmacéutica descubra cómo usarlas? Bueno, obviamente tienes células madre y funcionan. ¿Cómo funcionan y por qué no funcionan? Es la mejor pregunta. Y esa fue mi oportunidad para involucrarme, porque estaba clonando células madre en 1967. Hace 42 años, yo las clonaba. ¿Qué significa eso? Bueno, al clonar células madre, yo extraía células madre de un individuo. Estaba trabajando con animales y humanos, tomaba una célula madre y la ponía en una placa de Petri. Solo una. Y cuando ponía esa célula madre en la placa, se dividía cada 10 horas, así que en 10 horas había 2 células, 20 horas 4 células, 30 horas 8 células. Así que seguía duplicándose y duplicándose. En 2 semanas tenía miles de células en la placa de Petri. Sí, pero ¿qué es lo importante del experimento? Y la respuesta es, aunque tengo miles de células en el plato, ¿adivina qué? Son todas genéticamente idénticas. ¿Por qué? Vinieron de la misma célula madre. Entonces tengo un clon de 1000 células genéticamente idénticas. Y digo, sí, pero ¿cuál fue mi experimento entonces? Ahora, esa fue la parte reveladora. Lo que hice fue ir a mi plato de células con mis células madre. Sacaría un montón de esas células de mi placa de cultivo y las pondría en otra placa de Petri con un ambiente diferente. Y para las células, el ambiente es el medio de cultivo. El medio de cultivo para su ambiente es lo mismo que el aire, el agua, alimento, y a nuestro entorno, pero las células viven en un entorno fluido, y viven en este entorno, y yo creo un ambiente diferente con diferentes químicos, y adivina qué, las células que pongo en ese plato se convierten en músculo. Luego aquí está la parte divertida del experimento. Regreso al mismo plato original con las células madre, saco más células, las pongo en un segundo plato, con un entorno distinto, y las células forman hueso. Yo digo, espera, no he terminado aún. Regreso al platillo original, saco más células madre, las pongo en un tercer plato de Petri con un ambiente diferente, y forman grasa. Y ahora la gran pregunta, y no tienes que ser un ingeniero aeroespacial para entender esto, pero aquí está la pregunta, ¿qué controla el destino de las células? El ambiente. ¿El ambiente? Absolutamente. Todos son genéticamente idénticos, así que lo único que era diferente era el ambiente. Las células se convierten en un complemento del ambiente en el que viven. Y esto es muy relevante para esto. Escucha esto. Tomo un plato sano de células y lo pongo en un ambiente que no es tan saludable. Y puedo decirte que puedes observarlas. Las células comenzarán a enfermarse de verdad. Físicamente puedes verlas enfermarse. Las células comenzarán realmente a morir, y las culturas inevitablemente chocarán. Y digo, bueno, ¿qué drogas debería dar a mis células? Y la respuesta es, absolutamente ninguna droga. Simplemente saca la placa del mal ambiente y colócala de nuevo en el buen ambiente. Las células automáticamente recuperarán su salud nuevamente. Entonces no es como lipocene. Simplemente manténlo así y toma el medicamento. No, es más bien, no lo mantengas así. Cambia el entorno y no tomes el medicamento. Esa es realmente la respuesta a toda la comprensión. La gente dice, bueno, ¿cómo funcionan las células? Bueno, esta es la parte divertida porque te voy a dar un poco de un enfoque mecanicista. Y la importancia es que si entiendes el mecanismo, entonces puedes convertirte en un maestro del mecanismo si entiendes cómo funciona. Así que dije, bueno, ¿cuál es la primera cosa? La primera cosa es esta. Dije que las células están hechas de bloques de construcción de proteínas. Son como los suministros de construcción. Es como ir a una casa, tienda de construcción Home Depot o tienda de construcción Lowe's, y tienen todos los estantes de piezas. Y puedes construir lo que quieras. Puedes ir al departamento de electricidad y comprar cajas y interruptores y cables y todas las cosas y crear lo que quieras. Bueno, las proteínas son los bloques de construcción, y cuando las ensamblas, crean la estructura llamada célula, y luego las células colectivamente crean la estructura del cuerpo.
Hay más de 150.000 proteínas diferentes. Entonces, allí cada proteína es diferente. ¿Y por qué cada proteína es diferente? Entonces, bioquímicamente, permíteme ilustrarlo. Una proteína es en realidad una cadena de aminoácidos, así como esas cuentas Pop-it, ¿verdad? Pero hay 20 aminoácidos diferentes. Así que cada proteína tiene una secuencia diferente de aminoácidos. Bueno, cuando usas cuentas de presión, mostraría 2 hileras diferentes con 2 secuencias diferentes de cuentas que representan 2 secuencias diferentes de aminoácidos. Pero todas se ven iguales, y digo, bueno, eso es porque el modelo se desmorona aquí. Y el modelo se desmorona por esta razón. En el modelo de cuentas Pop-it, todos los aminoácidos se ven exactamente iguales, excepto que el color es diferente. Y digo, no, cada aminoácido tiene su propia forma. Bien, así que ahora de repente, aquí hay una gran pregunta del examen. ¿Cuántas formas diferentes de aminoácidos hay? Mira el número en la pantalla. 20. ¿De acuerdo? Entonces puedo ensamblar una secuencia diferente de aminoácidos que tienen una forma diferente. Déjame mostrártelo de una manera diferente. Aquí hay 3 aminoácidos en la configuración de cuentas ensartables, pero todos se ven iguales. Yo digo, no, es más realista ver un aminoácido como teniendo diferentes formas. Entonces digo, en lugar de cuentas ensartables, usaré estas conexiones de tubería y tengo 3 formas diferentes. Y eso es 3 de 20. Así que hay 17 otras formas de las que no estoy hablando. Yo digo, ahora, ¿qué pasa si ensamblo estas tuberías tipo Pop-it Bead juntas? ¿Cómo se vería eso? Y yo diría, se ve así. Es una secuencia. Es como las cuentas Pop-it, pero ahora tiene una forma rígida. Y aquí está la pregunta más importante. Si puedes imaginar esto en tu mente, aquí va. Si desarmo las conexiones de tubería tal como las ves en la pantalla, las desarmo y las vuelvo a armar en una secuencia diferente, ¿obtendré la misma forma? ¿Sí o no? No, bien, ahora entiendes la química de las proteínas. ¿Qué es? 150.000 formas diferentes porque hay 150.000 secuencias diferentes de aminoácidos, ¿vale? Básicamente dice que tengo 150.000 partes diferentes. Cuando se hace la cuerda, como el collar de cuentas Pop-it, se hace como una cuerda lineal así. Lo que voy a mostrarte, esto es en realidad una reconstrucción molecular de lo que sucede después de que la cadena se hace. No solo se queda quieta como un trozo de cuerda, en realidad se mueve y se pliega en una forma. Solo te diré, hay patrones que ocurren en las proteínas, que los bioquímicos llaman cintas y hélices. Así que cuando veas la cadena, van a poner cintas con flechas y hélices a medida que se pliega. Pero esto es lo que sucede, y aquí está la rapidez con la que sucede. Ocurre en aproximadamente 1/10 de milésima de segundo. Entonces, lo que vas a ver ocurre en 1/10 de milésima de segundo. La proteína empieza a ensamblarse por sí sola. Se está moviendo, nadie la está tocando, se está ensamblando sola y comienza a formar un patrón y se ata a sí misma formando una escultura de alambre. En este caso, las cintas amarillas están ahí, y también son hélices. Pero, ¿por qué es esto relevante? Una proteína se ensamblará en una estructura. Eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando miro diferentes proteínas así, digo, oh, estas son proteínas diferentes. Digo, sí, pero ¿de dónde viene la forma? Digo, debajo de ese exterior calmado hay un esqueleto con hélices y cintas que le dan su forma única. Entonces, cada proteína tiene su propia forma única, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Puedes imaginar este reloj de cuerda funcionando, donde los engranajes se moverían? Entonces, el engranaje A gira de esta manera, el engranaje B gira de esa manera, el engranaje C gira de esa manera. ¿Puedes visualizar esto moviéndose en tu mente? Di, sí o no. Sí. Gracias por decir que sí. Está bien. ¿Por qué es relevante? Porque esta es una máquina de metal hecha por el hombre. Espera, reemplaza los engranajes con proteínas. Así que aumento el tamaño de las proteínas a una escala extremadamente grande, por supuesto. Reemplazo los engranajes con proteínas. Pero luego te hago una pregunta. ¿Puedes imaginarte las proteínas como engranajes, de manera que cuando una proteína se mueve, mueve la otra proteína, mueve las otras proteínas? Luego digo, bueno, si puedes imaginar eso, entonces digo, deshagámonos de todas las partes hechas por el hombre. Y digo, bueno, aquí hay un montón de 3 engranajes de proteína justo aquí. ¿Puedes imaginarte una proteína girando y luego la otra girando y la otra girando? Bueno, así es exactamente como funcionan los sistemas en biología. Los sistemas funcionales en tu cuerpo, respiración, digestión, excreción, cualquiera que sean las funciones, se deben a proteínas con diferentes estructuras que interactúan como una máquina y se mueven. La palabra camino es solo una palabra descriptiva para decir un grupo de proteínas que llevan a cabo una función. Entonces, si dijera ruta respiratoria, significaría un grupo de proteínas que, cuando interactúan y se mueven, crean la respiración. Digo vía digestiva. Tú piensas, oh, un grupo de proteínas cuando interactúan y se mueven crean la digestión. Así que, básicamente son mecanismos proteicos internos que crean las funciones, ¿bien? Sí, pero si los engranajes son solo engranajes y no se mueven, entonces no va a pasar nada. Y así que la relevancia es, ¿de dónde viene la vida? Y este es el gran problema. ¿De dónde viene la vida? ¿Y a qué me refiero con vida? Movimiento. ¿De dónde viene el movimiento? ¿De dónde? Y aquí está la parte divertida. ¿Recuerdas esa proteína que se plegó y cambió de forma y luego se ensambló?
Si cambias la información ambiental, como el pH, si es ácido o base, o pones cargas como iones, como calcio o sodio, en el campo, los cambios eléctricos en el campo causan que la proteína se desenvuelva y se vuelva a plegar en una dirección diferente. Así que, básicamente, dice que cuando cambias lo que llamamos señales ambientales, las señales hacen que la proteína se reestructure, pues ese movimiento que ves cambiando de una forma a otra, ese movimiento es aprovechado por la célula para realizar las funciones de la vida, digestión, movimiento, función nerviosa. Todos están relacionados con proteínas cambiando de forma. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, aquí están los engranajes de proteína. Las señales provienen del entorno. Las señales son como llaves que se insertan en las proteínas, que actúan como cerraduras. Entonces, se dice que diferentes engranajes requieren diferentes señales. Así, una señal puede activar la digestión, otra señal puede activar la respiración, otra señal puede activar la contracción muscular. ¿Cómo funciona? Bueno, digo, sin comportamiento, ¡boom! Una vez que la señal se une a la proteína, hace que la proteína cambie de forma, y al cambiar de forma ocurre el movimiento, y el movimiento es la fuerza de vida. Entonces, si la señal desaparece y las proteínas se detienen, y digo, quiero que esta función vuelva a funcionar, ¿qué debo hacer? ¿Agrega otra señal? Sí, en el momento en que agrego otra señal, una vez que se une, como llave y cerradura, los mecanismos comienzan a funcionar de nuevo y la función comienza. Entonces, controlas tus funciones mediante el control de las señales en algún punto. Te mostraré un ejemplo. Hay 3 proteínas diferentes con señales diferentes, así que anexina tiene un bonito movimiento de cabeza como ese, ¿sabes? Deshidrogenasa, una reverencia muy educada, muchas gracias. O sea, ¿está bien? Y la calmodulina es muy profunda, muchas gracias, muchas gracias. Y dices, sí, cada proteína hace estos pequeños movimientos. Yo digo, bueno, ¿de dónde viene la vida? Integrar todos estos movimientos en una secuencia crea las funciones de vida. Así que te mostraré un ejemplo. Esta es una proteína llamada quinesina. Parece 2 limpiadores de pipa retorcidos juntos en una hélice, y al final de cada limpiador de pipa hay un pie. Y lo que sucede es que el pie es proteína, esa es la parte azul. Y hay una estructura en la parte inferior llamada microtúbulo, que te mostraré en un segundo, que es como un riel. Y cuando el pie toca el riel, el pie, siendo una proteína, toca la otra proteína. Eso es una señal. Hace que la proteína cambie de forma, y observa lo que pasa. Cuando eso ocurre, hay un pie trasero y un pie delantero. Así que el pie delantero se muestra en rojo, el pie trasero sería en amarillo, un enlace amarillo. Entonces, de repente, uno toca, cambia de forma, se convierte en el pie trasero. El siguiente toca, ahora es el pie delantero, pero ahora que toca, ocurre una reacción química, cambia la forma, y ahora se convierte en el pie trasero. El otro es el pie delantero. Y eso, al tocar, cambia de forma. Provoca un cambio nuevamente en la forma. Así que el pie trasero se convierte en el pie delantero. Y luego dices, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, la cosa está caminando. Y digo, sí, pero ¿qué está haciendo? Bueno, en el otro extremo de la cuerda, aquí arriba, la hélice, lleva el producto. Así es como las cosas se mueven a través de la célula. Una proteína camina sobre otra proteína, llevando una proteína mientras camina. Entonces, básicamente se dice, ¿cómo funciona la vida? 150.000 tipos diferentes de pequeñas máquinas como esa, juntas crean la función de la vida. Así que, ahora entiendes toda la naturaleza de cómo funciona la vida. Puedo resumírtelo en una diapositiva muy sencilla. Tú eres un mecanismo de proteínas. Tu estructura física y tu comportamiento se deben a las proteínas. ¿Qué interactúa con una proteína para hacer que cambie de forma? Señal. ¿Y de dónde crees que vienen las señales? El entorno. El campo en física, el campo, pero es el entorno. Bueno, la medicina dice, sí, las señales son químicos, porque la medicina es una ciencia newtoniana basada en la química. Dice, todas las señales son químicos o drogas. Así que una droga es una señal. Compra drogas, cambia la señalización de tu cuerpo. Y yo digo, está bien, genial, pero la nueva física, la física cuántica, dice que las señales más efectivas son las vibraciones de energía, no la química. Entonces, esa vibración de energía, como la conciencia de tu mente, es más poderosa como señal que como un químico, y nos da este concepto de una fuerza vital, una energía que atraviesa tu cuerpo para darte vida, una fuerza vital de energía controlando el movimiento de las proteínas. Entonces digo, ¿qué sucede cuando una señal se une a la proteína? Cuando una señal se une a la proteína, provoca que la proteína se mueva. El movimiento se llama comportamiento. Entonces digo, ¿qué controla tu comportamiento? Y tendrás que decir que solo hay 2 cosas. A, las proteínas, y B, las señales que las hacen moverse. Entonces digo, ahora viene la parte interesante. ¿Qué pasa si tienes una enfermedad? Bueno, ¿qué significa una enfermedad? No está funcionando bien. Y digo, de acuerdo, el comportamiento no está funcionando bien, tengo una enfermedad. Pero aquí viene la parte divertida.
¿A qué puedo atribuir la enfermedad? ¿Y por qué es una parte divertida? Bueno, solo hay dos cosas en la ecuación. O la proteína tiene que estar mal si hay una enfermedad, o la señal tiene que estar afectada. Esas son las únicas dos cosas. Bueno, déjame decirte algo sobre la proteína. Puedes tener proteínas defectuosas, pero aquí está el punto. Al menos del 5% de la población, más cerca del 2.5% de la población, puede decir legítimamente, mi vida está impactada de manera negativa porque tengo una proteína defectuosa. Yo digo, ¿cómo es que tienes una proteína defectuosa? La respuesta es defectos de nacimiento. Donde tengo una alteración de mis genes, y la proteína que creo de mi gen no funciona exactamente como debe. Y digo, bueno, las personas tienen este problema. Pero digo, sí, pero menos del 3% de la población. La relevancia es esta. Bueno, eso significa que el 97% o más de la población no tiene excusa de que sus proteínas son defectuosas si tienen una enfermedad. Bueno, entonces de repente digo, bueno, si las proteínas no son defectuosas, entonces ¿cuál sería la causa de una enfermedad? Y si alguno de los miembros del 97% de la población tiene una enfermedad, digo, ¿qué podría causar esa enfermedad? Y la respuesta es, bueno, no es la proteína, porque esas personas tienen buenas proteínas. Tiene que ser la señal. Digo, sí. Entonces, ¿qué puede afectar la señal y causar una enfermedad? Y aquí viene la parte divertida. Solo 3 cosas. Así que, simplificamos la vida realmente rápido aquí y decimos, está bien, si llegaste aquí con buenos genes, 97% o más, y tienes una enfermedad, entonces es por la señal. Yo digo, bueno, ¿cómo puedes interferir con una señal y causar una enfermedad? Y hay 3 cosas. Trauma. Si me caigo de este podio, me tuerzo la espalda y altero mi transmisión nerviosa. Entonces la señalización a través de mi cuerpo se ve afectada, y mis funciones se ven afectadas. ¿Tiene sentido? Bien, aquí está el otro. Toxinas. Si introduces química en tu cuerpo que no conduce la señal de manera adecuada, entonces una química distorsionada causará una distorsión de la señal. Y si hay una distorsión de la señal, hay una distorsión de la función. ¿Tiene sentido? Bien. Así que el trauma y las toxinas son 2 en los que nos enfocamos. Pero resulta que el tercero es la causa más importante de enfermedad en el mundo hoy en día, y eso es pensamiento. No tiene nada que ver con algo físicamente incorrecto en tu cuerpo. Pensamiento significa que si envías la señal equivocada al sistema, entonces el sistema responde a eso, pero fue la señal equivocada, entonces vas a crear una situación de desequilibrio que conducirá a una enfermedad. Así que te daré un ejemplo muy simple. Si tuviéramos una persona anoréxica, traería a esta persona al frente del escenario. Todos mirarían y dirían, esa persona es piel y huesos y está cerca de la muerte. Yo digo, wow, sí. Y le digo al anoréxico, le digo, cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? Dicen, oh, cuando me miro en el espejo, veo a una persona con sobrepeso e hinchada. Y digo, ah, entonces el señal que has percibido en tu mente es que tienes sobrepeso. ¿Realmente tienes sobrepeso? Y la respuesta es no, es una distorsión. Sí, pero ¿el cerebro sabe que es una distorsión? ¿Lo sabe el cuerpo? No, solo está respondiendo al señal. Entonces, ¿qué hará una persona anoréxica que cree que tiene sobrepeso? Enviará señales al cuerpo para hacer ¿qué? Reducir el peso. Y entonces esa persona puede morir. Y yo digo, bueno, ¿qué les pasaba? Y la respuesta fue, bueno, absolutamente, físicamente no les pasaba nada, era una distorsión de la señal. Y así, ese es solo un ejemplo para decir que si tus señales no están en armonía con la vida que llevas, entonces tus señales podrían restar a tu salud y vitalidad al hacerte funcionar fuera de secuencia con el mundo en el que vives. Básicamente, de eso se trata todo. Así que se dice que las 3 causas, traumas, toxinas, pero la causa importante de enfermedad es la mente, porque la mente puede enviar señales que son incorrectas, y al enviar esas señales incorrectas, la mente puede causar una enfermedad. Así que, bueno, ¿qué controla la célula? No es esa cosa roja grande de la que hablamos en los libros de texto, el núcleo, lo que controla la célula, porque ahora sabemos que es la gónada de la célula. Entonces digo, bueno, ¿qué controla la célula? Y la respuesta es el cerebro. Sí, pero ¿dónde está el cerebro? Y aquí está la parte divertida. El cerebro es la membrana, la piel de la célula. Y tiene sentido, te diré por qué. La piel de un organismo, ya sea la piel de la célula o tu piel, es la barrera entre el exterior, no uno mismo, y el interior, uno mismo. Así que la piel como la barrera, lee 2 ambientes diferentes al mismo tiempo, y en esa posición es capaz de reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en el cuerpo, y hacer un ajuste. Cuando estoy añadiendo química a mis platos de cultivo clonal, ¿qué está pasando en el cultivo? Y la respuesta es, bueno, digamos, mira la química como si fuera lluvia. Aquí están mis células en una placa de Petri. Añado químicos, ¿y qué ocurre? Bueno, las células, la química cae como lluvia. Parte de esta química aterriza en la superficie de la célula, se convierte en una señal. Y en el lugar de aterrizaje en la piel,
donde está unido, la señal de la química se traduce en la célula, y la señal puede controlar el comportamiento dentro de la célula. Y si no tengo las proteínas adecuadas para llevar a cabo ese comportamiento, bueno, entonces la señal entra en el núcleo, y la señal luego activa la lectura de los genes. Y cuando activo los genes, entonces puedo fabricar las proteínas que son necesarias para el comportamiento que deseo. Entonces, la superficie celular se convierte en esta interfaz donde las señales del entorno influyen en el destino de las células. Bueno, en la superficie hay alrededor de 50.000 interruptores como interruptores de luz, pero responden a diferentes señales. Entonces, hay 50.000 tipos diferentes de interruptores, pero básicamente tienen la misma clase de estructura. Consisten en dos proteínas básicas integradas en la membrana. Una proteína se llama el receptor. Ok, no tengo que ser demasiado científico, pero ¿qué piensas que hace un receptor? Reciben. ¿De acuerdo? ¿Tienes receptores? Dame los grandes receptores, los grandes, diré uno. Ojos. ¿Listo? Oídos, nariz, gusto, tacto, temperatura, presión. ¿Dónde están todos los receptores de los que estamos hablando que tienes? En la piel. Ah, tú y las células son imágenes el uno del otro. Entonces, cuando hablo de una célula, podría estar hablando de ti en el mismo caso. ¿Y qué significa? Hay receptores en la superficie que responden a las señales del entorno. Sí, pero ¿cómo envío la señal hacia el interior? La respuesta es la segunda proteína. La segunda proteína se llama un efector. Y si un receptor es un receptor, un efector causa un efecto. Y el efecto es que envía una señal dentro de la célula para coordinar las funciones de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, aparecen señales ambientales. Hacen que la antena en el receptor, como un diapasón, responda a la señal. ¿Qué pasa cuando una señal se une a la proteína? Apresúrate, te olvidaste. La proteína cambia de forma. Entonces, cuando aparece la señal, el receptor se acopla a través de la proteína verde, un procesador, al efector. Y luego, el efector cambia de forma. Y cuando el efector cambia de forma, este se llama el canal. Se abre y envía una señal dentro de la célula. Y eso se convierte en una señal biológica, como una llave para activar y desactivar una de las funciones internas. Este es un interruptor genérico. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a verlo dinámicamente. El receptor a la izquierda con la antena, el efector a la derecha. Este es el equivalente del canal. Bueno, ¿cómo funciona? Quieres conectar un interruptor, tienes que conectarlo con la proteína verde, el procesador. Y digo, mira, aquí viene el procesador. Observa la forma del procesador y observa la forma del receptor. No encajan. Entonces no puedo activar el interruptor. Pero cuando una señal llega del ambiente, cambia la forma del receptor, permite al procesador acoplarse, cambiar la forma del canal, y eso envía una señal a la célula para controlar la respiración, la digestión, la excreción o cualquier función dentro de la célula. Así que, esto es un interruptor. Cuando la señal desaparece, el receptor vuelve a su forma original y el interruptor no funciona. Si quieres volver a activar esa función, necesitas una señal que venga del entorno que haga que el receptor cambie de forma nuevamente. Y cuando un receptor cambia de forma, solo obsérvalo una vez más, la parte inferior del receptor azul. Cuando aparece la señal, aquí está. El receptor cambia de forma, se acopla al canal, que cambia de forma, en este caso abriéndose, y enviando una señal dentro de la célula para controlar la función. Y cuando la señal ambiental desaparece, la proteína vuelve a su forma original y el interruptor se rompe. Así es como funcionan todos los interruptores, 50.000 versiones diferentes en tu cuerpo. Esta es una ilustración de un libro de texto moderno y trata sobre algo nuevo llamado transducción de señales. Dices, ¿qué significa esa palabra tan grande? Dice, ¿cómo convertir una señal ambiental en una respuesta biológica? Entonces la imagen es una ilustración que muestra las vías por las que las señales pasan a través de la célula. Entonces una señal aparece en la superficie y activa el interruptor. El interruptor envía una señal al interior que activa la siguiente proteína, que luego activa la siguiente proteína, que luego activa otra proteína. Y cada vez que activas una proteína, haces que se mueva, y el movimiento de una proteína genera comportamiento. Me llamo Liz Dawn y estoy con Celebrate Your Life Events. Y la presentación que has estado escuchando fue grabada en vivo en una de nuestras conferencias de Celebrate Your Life. Y este programa fue creado exclusivamente para la audiencia de Evan. Y estoy muy emocionada de compartir esta información contigo. Así que ven a visitarnos, echa un vistazo a todos nuestros retiros y programas y conferencias que tenemos para ofrecer. Haz clic en el enlace de abajo y espero verte en persona. Muy bien, ahora volvamos a la presentación. Entonces la célula crea comportamiento al responder a las señales. Dato interesante,
Si corto los receptores de la superficie de la célula no tiene comportamiento. Y sin embargo, una vez que los receptores están de nuevo en la superficie de la célula responde. Y entonces hay un enunciado lógico allí y dice, ¿qué controla el comportamiento de la célula? La respuesta es, las señales del entorno. Porque si no hay señales entrando, no hay comportamiento. Entonces eres un reflejo de cómo respondes al entorno. Bueno, a veces las señales del citoplasma entrarán en el núcleo, y en el núcleo se unen a las proteínas en lo que se llama el cromosoma, y así es como regulan la actividad genética. Esta es un área especializada nueva de información. Déjame decirte el nombre. Control epigenético. Si no aprendes nada más de hoy, escucha esto. Enseñé y ustedes fueron programados con una creencia llamada control genético. ¿Qué significa eso literalmente? Control genético significa control por los genes. Y eso es lo que enseñamos. La nueva ciencia se llama control epigenético. Y es una revolución porque todo está al revés. Déjame decirte lo que significa el prefijo epi. Epi significa encima. Así que cuando digo epidermis, eso significa la piel que es la capa encima de la dermis. Ahora digo, control epigenético. ¿Qué significa? Escucha, control por encima de los genes. Y de repente dice, ahora los genes no tenían control. Es control epigenético. ¿Y qué es el control epigenético? Cómo las señales ambientales controlan la actividad genética. Ahora te voy a mostrar cómo funciona porque es así de simple. Un cromosoma es la unidad hereditaria. Un cromosoma tiene 50% de proteína y 50% de ADN. Cuando estábamos estudiando la investigación sobre el ADN, sacábamos un cromosoma de una célula, separábamos el ADN de la proteína, guardábamos el ADN para hacer investigaciones muy especiales sobre herencia y tirábamos la proteína. Bueno, en algún momento después de unos 50 años, la gente dijo, el 50% del cromosoma es proteína. Probablemente no sea solo un relleno de espacio, probablemente esté haciendo algo. Ahora aquí está la respuesta, y así es como funciona. Así que ahora comprenderás completamente cómo funciona un gen, y así es como se ve. Un cromosoma es como mi brazo con una manga, ¿de acuerdo? Así que básicamente digo que esto es un cromosoma. Debajo de mi manga de proteína hay un núcleo de ADN, un gen. Si tomo un rotulador mágico y hago el código genético, todas esas A, T, C y G, y escribo un código y digo, este es el gen para ojos azules, el código. ¿De acuerdo? Y levanto mi brazo y te pregunto, ¿puedes leer el gen para ojos azules? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y digo, sí, si lo escribo con un marcador, podrías leerlo, ¿de acuerdo? Sí. Y digo, está bien. Pero digo, ¿cómo se ve cuando está de vuelta en la célula? Oh, se ve así. ¿Puedes leer el gen para ojos azules, sí o no? No, ¿qué haces si quieres leer el gen para ojos azules? Quita la manga. ¿De qué está hecha la manga? De una proteína. ¿Qué causa que una proteína cambie de forma? Señales. Entonces, cuando llega la señal correcta, la funda se quita y luego se puede leer el gen. El gen no le dijo a la señal que viniera, no hizo la señal. El gen no indicó que fundas de proteínas tenían que quitarse. Así que ilustrémoslo en una animación. Este es un cromosoma, funda de proteína, núcleo de ADN, con genes dentro. Al comienzo de cada segmento genético hay una proteína especial llamada proteína reguladora. Y yo diría, oye, ¿qué crees que hace una proteína reguladora? Espero que digas regula. ¿De acuerdo? ¿Cómo regula? Bueno, así es como funciona. Esa señal ambiental que estaba atravesando la célula entra en el núcleo. La señal ambiental es una llave y se une a la cerradura de esa proteína. Específicamente elige esa proteína, cerradura y llave. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando una señal se une a la proteína, hace que la proteína cambie de forma. Cuando cambia la forma de la proteína, la funda se desprende y ahora puedes ver el gen, que es un plano. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, haces una copia del plano. Esto es ADN. Así que voy a hacer una copia. La copia es el plano de trabajo que entra en la célula. Se llama ARN. Así que acabas de ver ADN siendo convertido en ARN. Ese plano entra en la célula para hacer las proteínas. Ahora que tengo el ARN, no necesito el gen, así que la señal se desprende y la manga vuelve a cubrir el gen. Ahora, hablas de que el gen está encendido y apagado, y la cuestión es, ¿qué hizo el gen? Así que dedicamos 50 años apoyando al general. Así que en los últimos par de minutos apoyemos al gen. Vamos, gen, bebé. Haz algo, bebé. Vamos, general. Eres inteligente. Tú controlas, sabes todo. Haz algo. Haz algo, general. Tienes que hacer algo ahora. Vamos, haz algo. El gen es un plano. No hace nada. Tiene potencial, y el potencial es provocado por las señales del entorno. Y de repente, entonces, no puedes realmente idolatrar al gen como algo que te controla. Tienes que reconocer las señales del entorno. Cuando enseñábamos el dogma central, ¿cuál era la creencia?
Esto es lo que todos aprenden. Aprendieron esto en la escuela ayer. El ADN va al ARN, va a la proteína. Primacía del ADN. ¿Qué significa eso? Causa primaria. Entonces, cuando vas a un tratamiento médico, cuando te observan, quieren saber, oye, la causa primaria de tu enfermedad parece ser que los genes no están funcionando bien, así que vamos a manipular tus genes. Y el punto es, primero que todo, esto no es correcto, y te diré por qué. ¿Dónde están las proteínas de los cromosomas? Oh, nunca las incluyeron porque las descartaron durante 50 años. Bueno, yo puse las proteínas de los cromosomas. Sí, forman la manga sobre el ADN. Y digo, sí, tenemos proteínas regulatorias, y eso es realmente genial. Digo, sí, pero la proteína regulatoria no se controla a sí misma. ¿Qué controla la proteína? La señal ambiental. Ahora, cuando miras el flujo de información, ¿es realmente la primacía del ADN? ¿Dónde está el ADN? Está en el medio. La primacía es ¿qué? El medio ambiente. El medio ambiente es la primacía que controla tu biología. Por eso, cuando coloco mis células en un entorno diferente, las células tienen un destino diferente. Entonces está regulando el entorno. Es la primacía del entorno. Ahora, aquí hay una última cosa. La epigenética no solo significa que una señal entra y expone el gen para que puedas leerlo. Es más grande que eso. Es tan grande que es lo más asombroso por esta razón. Las señales del entorno no solo pueden provocar la lectura del gen, sino que pueden modificar la interpretación del gen. Escucha este número. Cada gen en tu cuerpo puede ser modificado para crear 30.000 variaciones diferentes a partir del mismo plano. ¿Cuál es el punto? Los genes son potenciales. Es el entorno el que selecciona el potencial y modifica la expresión. ¿Relevante? Podrías haber sido una de esas personas que llegaron aquí, el 97% de las personas llegaron aquí, con un conjunto de genes perfectamente adecuado para tener una vida saludable, feliz y amorosa en este planeta. Pero si respondes al entorno de manera inapropiada, puedes hacer que uno de esos genes se lea de manera incorrecta, modificarlo y causar una enfermedad. Entonces, ¿qué descubrimos hoy? Esa gran búsqueda de genes del cáncer nunca produjo algo, y ahora resulta que la mayoría de los cánceres no están relacionados con los genes, sino con el control epigenético de los genes, que la persona responde de manera inapropiada al ambiente, cambia la variación de su expresión genética de una lectura saludable a una lectura mutante, y puedes desarrollar cáncer. Pero luego también explica mucho la misma respuesta que la remisión espontánea. ¿Qué es la remisión espontánea? Cambian las señales a la forma en que perciben la vida, cambian las señales e inmediatamente reescriben los genes. Entonces puedes reescribir los genes espontáneamente. Desafortunadamente no sabíamos qué estábamos haciendo. Y si no sabes que lo estás haciendo, entonces no sabías que probablemente tomaste tus buenos genes y probablemente los modificaste según la forma en que vivías. Para mostrarte también esto, puedes tener un gen malo y modificarlo. El ratón de la izquierda se llama agouti mutante. Es obviamente obeso, tiene pelaje de diferente color, tiene problemas cardiovasculares y diabetes, y muere muy joven. El ratón de la derecha, por supuesto, es lo que parecería un ratón normal, excepto por esto. El ratón de la derecha también es un agouti mutante. Dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y la respuesta es esta. Los dos embriones se ponen en dos madres diferentes, y a la madre del ratón de la derecha se le alimentó con algunos de estos elementos que afectan la epigenética durante una ventana de gestación. ¿Y qué hizo? Cubrió los genes mutantes. La epigenética puede, incluso si tienes un gen mutante, puedes cubrirlo y tener una vida normal. Así que no estás controlado por los genes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el nombre del interruptor que controla las cosas? 50.000 interruptores diferentes. ¿Cuál es el nombre del interruptor? Pues digo, te daré el nombre científico, que es como el latín de la iglesia. Te doy el nombre en ciencia y dices, no sé lo que eso significa. Y por eso lo hacemos de esa manera. Básicamente, podría decirte cuál es el nombre del interruptor. Se llama complejo de proteína integral de membrana receptor-efector. Y todos dicen, wow, no puedo esperar para ir a casa, para hablar de eso. Y el hecho es que no. Permíteme darte el nombre del interruptor basado en una definición. Y cuando te lo doy basado en una definición, cambia el significado. Entonces, antes de darte la definición, ¿entiendes qué hace el interruptor? Interfaz entre el entorno y las funciones y genética de tu célula. Controla la genética y el comportamiento en el sentido de activar una vía. Yo digo, ¿cuál es la función del receptor? ¿Cuál es la función de los ojos, oídos, nariz, gusto y tacto? Conciencia del entorno. Para eso son los receptores. Y dije, ¿cuál es la función del efector, la segunda proteína? Dije, bueno, esa es la que envía la señal dentro de la célula. Entonces digo, oh, la función del efector es crear una sensación física que entra en la célula y regula las diferentes actividades. Entonces digo, ¿cuál es la definición del interruptor? Y la definición del interruptor es una percepción del entorno a través de una sensación física. Tú dices, bueno,
Eso es agradable. Ciertamente es mucho mejor que complejo de proteína de membrana integral. Pero no significa nada todavía hasta que te muestre la definición del diccionario. Y aquí, del diccionario, está la definición. La palabra percepción. ¿Qué significa? Conciencia de los elementos del entorno a través de la sensación física. Así que digo, ¿cuál es el nombre del interruptor que controla tu biología? Percepción. Sí, es como percibes la vida, lo que ajusta tu biología. Si entras en la vida con mucho miedo, temor o programado para estar enfermo, eso es una percepción. Y si te programas para estar enfermo, entonces una percepción manifestará el programa. Así que si te diagnosticaron con cáncer y realmente crees eso, entonces tu mente generará un cáncer, porque la función de la mente es tomar esa creencia y convertirla en realidad. Así que la conclusión a la que podemos llegar en este punto es que los interruptores llamados percepción, que es cómo ves el mundo, la percepción controla el comportamiento. Yo digo, ¿por qué? Porque una señal hace que la proteína se mueva, y cuando la proteína se mueve, de ahí proviene el comportamiento, ¿de acuerdo? La percepción controla los genes, sí. A través de la epigenética, las señales del entorno ingresan y seleccionan qué genes se van a leer y pueden modificar la lectura de los genes. No tuve tiempo de contarte que la percepción incluso puede llevar a una reescritura del código genético. Así que puedes incluso reescribir tu genética según cómo respondas a tu vida. Entonces, es la percepción la que controla la biología, no los genes. No tienen nada que ver con eso. Y luego hablo sobre, ¿recuerdan que dije que esa placa de Petri la saco de un buen ambiente y la pongo en un mal ambiente? ¿Las células se enferman y mueren? Bueno, ¿saben qué? Dije, están hechos de 50 billones de células y la relevancia de que estén hechos de 50 billones de células es esta. Piénsenlo. Ustedes son placas de Petri cubiertas de piel. Estás caminando con 50 billones de células dentro de tu platillo. Digo, ¿sí tienes un medio de cultivo? Sí, lo has visto. A veces no porque quisieras. Se llama sangre. La sangre es el medio de cultivo. ¿Tiene sentido? Entonces, en una placa de Petri de plástico, pongo el medio. Yo controlo el contenido del medio, y el medio controla el destino de las células. Ese es mi experimento, ¿verdad? Ahora, ¿adivina qué? Eres un plato de Petri cubierto de piel. Tienes un medio de cultivo en ti llamado sangre, que controla el destino de las células. ¿Relevante? Tomas tu plato de piel o un plato de plástico, los pones en un entorno que no es de apoyo, y las células en el plato de plástico y las células en el plato de piel se enfermarán ambas. ¿Quieres curarlos? No les des medicamentos. Lleva tu plato de piel y el plato de plástico a un buen ambiente de nuevo, y la salud volverá automáticamente al sistema. Bueno, ¿cómo funciona? El entorno proporciona las señales y hay dos entornos. Tengo un entorno exterior y tengo un entorno interior dentro de mi cuerpo. Sí, pero ¿dónde están los interruptores de percepción? Ah, el cerebro. La función del cerebro a través de todos los nervios, ojos, oídos, nariz, gusto, tacto, el cerebro es percepción. Así que lees el ambiente a través del sistema nervioso y lo percibes en tu cerebro, ¿verdad? Bien, entonces tu piel está pasando a tu cerebro. Déjame decirte algo. El cerebro proviene de la piel en la embriología, por lo que el cerebro sigue siendo una extensión de la piel, al igual que la célula. Y digo, entonces la percepción acaban de obtener una percepción del sistema ambiental a través de su sistema nervioso. Yo digo, sí, pero ¿qué tienes que hacer después? Interpretar la percepción. Ah, la interpretación, ese es el rol de la mente. La mente mira la percepción y dice, bueno, malo, indiferente, lo que sea. Toma una decisión al respecto. Y luego esto es lo que sucede a continuación. Cuando la mente toma conciencia perceptual, envía información de vuelta al cerebro. Y luego, el cerebro cambia la química de la sangre y envía señales a las células para controlar su comportamiento y actividad genética. Así que aquí hay un punto simple. La sangre es el fluido de cultivo en tu placa de Petri cubierta de piel. Y la química, cuando cambias la química del medio de cultivo, cambia el destino de las células, tal como lo hice en la placa de plástico. Yo digo, sí, pero ¿qué controla la química de tu sangre? Y la respuesta es el sistema nervioso trabajando con la mente. Entonces, cuando hablo de un biólogo celular, digo, eres un biólogo celular. En realidad, eres así. Eres un biólogo de ti mismo. Estás creando una biología de ti mismo. ¿Cómo? Porque el cerebro, como percibes la vida, cambia la química de la sangre, lo cual a su vez controla la actividad de las células. ¿Es relevante? Si tengo amor en mi mente, la química que sale de mi cerebro contiene diferentes químicos como la oxitocina, la serotonina y la hormona del crecimiento. ¿Y qué hacen estas químicas? ¿Qué hacen cuando están en la sangre? Bueno, esta química hace que el cuerpo crezca, se mantenga en una salud maravillosa. Eso es,
Así que cuando estás enamorado, siempre estás más saludable. ¿Por qué? Porque estás liberando los químicos en el medio de cultivo que fomentan la salud y el crecimiento. Pero, por otro lado, puedes cambiar de opinión. En un instante podrías sentir miedo, y en el momento en que tienes miedo, tienes un conjunto completamente diferente de químicos entrando en la sangre. Esta vez, cortisol, norepinefrina e histamina. ¿Qué hacen ellos? Bueno, en un momento de miedo lo que hacen es apagar el sistema biológico para prepararte para luchar o huir. Bueno, ¿lo apagan? Sí, para conservar energía y poder huir del tigre dientes de sable. Entonces, ¿qué apagas? El crecimiento, el mantenimiento y el sistema inmunológico. Apagas el sistema inmunológico cuando estás bajo estrés, lo que significa que cuanto más estrés tienes en el trabajo o en tu vida, cuanto más probable es que te enfermes. ¿Por qué? Porque apagas el sistema inmunológico para ahorrar energía. Así que dije, ¿cuál era la función de la mente? Hacer la interpretación de las percepciones, y luego tomar esas percepciones y crear una biología que manifieste la creencia que tienes. Así que tu función en tu mente crea coherencia entre tus creencias y la realidad. Si crees que tienes una enfermedad y realmente lo crees, manifestarás una enfermedad. Si crees que esta pastilla que te doy te va a curar del cáncer y realmente lo crees, entonces la pastilla te curará del cáncer, ya sea una pastilla de azúcar o una pastilla de tiza o la etrile, que no tenía ninguna significancia funcional salvo por el sistema de creencias detrás. Entonces, de repente, es como si fueras más poderoso que la química. Tu creencia tomará azúcar y la convertirá en el medicamento milagroso si eso es lo que crees. Así que hablemos sobre dos naturalezas diferentes de cómo tu mente puede cambiar tu biología muy rápidamente, y tiene que ver con el estrés. Pero hay dos tipos de estrés, así que tengo que hacer una separación muy clara. Uno se llama eustrés. Ese es el buen estrés. Dices, ¿estrés que es bueno? Yo digo, sí. Sal afuera y toma una caminata. Sube una montaña. Estás estresando tu cuerpo, pero no lo estás amenazando. Solo lo estás haciendo más activo y fomentando su crecimiento y mantenimiento. O ve a practicar algún deporte. Cuando estás haciendo deportes, estás estresando tu cuerpo, pero no de una mala manera. Estás poniendo estrés en él para mejorar su crecimiento, mantenimiento y funcionamiento. El estrés malo, sin embargo, se llama distrés, y la diferencia con el distrés es esta. Es un estrés que está relacionado con una amenaza a tu vida, de alguna manera, que de alguna manera interferirá con tu vida. Cuando tienes presiones que parecen interferir con tu salud o tu felicidad, eso se llama distrés. ¿De acuerdo? Bueno, te voy a mostrar qué sucede. Pongo células en una placa de Petri. Divido las culturas en dos grupos. Pongo nutrientes delante de las células en un plato, toxinas delante de las células en un segundo plato, y luego vuelvo a poner los platos en la incubadora y voy a regresar. Ahora, la pregunta es esta. Y de nuevo, no tienes que ser un científico de cohetes para responder la pregunta. Cuando regrese y mire las células en cada placa, ¿dónde van a estar en cada placa? ¿Dónde crees que van a estar? Entonces, ¿dónde van a estar en la placa de la izquierda cuando regrese? ¿Dónde van a estar las células? Van a ir a la izquierda. Van a ir hacia el alimento. ¿Por qué? Porque eso es para el crecimiento. Así que las células se mueven. Escuchen esto porque puedo decirlo, lo diré de nuevo más claramente. Las células y las personas se mueven hacia señales ambientales que fomentan el crecimiento. ¿Tiene sentido? Bien, entonces tú, si hay algo allá que te da crecimiento, hombre, vas a ir por ello. Vas a ir con los brazos abiertos o cerrados. Hay algo allá afuera que realmente quieres. ¿Vas a ir así? ¿O qué vas a hacer? Vas a ir abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Abierto es asimilación. Si quiero traer algo para crecer, tengo que estar abierto para ello. En cambio, las células en el otro plato delante de las toxinas, bueno, fueron al lado opuesto. ¿Por qué? Porque las toxinas son amenazantes. Entonces, si hay estímulos que te amenazan, no vas hacia el estímulo, te alejas del estímulo. ¿Vas con los brazos abiertos o te cierras? Ciérrate. Ahora, aquí hay una realidad simple. Piénsalo. En crecimiento, te acercas a un estímulo con los brazos abiertos para asimilarlo. En protección, te alejas del estímulo con el cuerpo cerrado. ¿Relevancia? Las células no pueden moverse en ambas direcciones al mismo tiempo. No puedes avanzar y retroceder al mismo tiempo. No puedes estar abierto y cerrado al mismo tiempo. ¿Relevancia? Muy importante. No puedes estar en crecimiento y en protección al mismo tiempo. Uno excluye al otro. ¿De acuerdo? Cuando hablo de las células respondiendo a estímulos, dije, sí, en realidad tienen tres opciones ante cualquier estímulo. Si perciben el estímulo como promotor de crecimiento, se acercan a él abiertas. Si perciben el estímulo como amenazante, se alejan de él, cerrándose. Y hay una tercera respuesta, que es la neutral, que yo llamo música de ascensor. Y básicamente es así. Entras en el ascensor, la música está sonando, no vas a bailar y no vas a morir, es solo de fondo. Así que tienes tres respuestas.
Una célula tiene 3 respuestas a cualquier estímulo: acercarse, alejarse o, si lo encuentra inocuo, no responder en absoluto. Los humanos también hacen esto. Cuando las células responden a un estímulo, se mueven, así que el estímulo promueve movimiento. Un humano es un poco más de una escala deslizante. Con 50 billones de células no es todo digital, porque algunas células pueden estar en crecimiento y otras pueden estar en protección según lo que la mente percibe. Sin embargo, sigue siendo exactamente lo mismo. Los humanos se mueven hacia cualquier cosa que ofrezca crecimiento, y el amor es el nutriente más efectivo de una persona humana en este planeta, es el amor. Eso es el crecimiento más efectivo que puedes tener. El miedo es completamente lo opuesto. El miedo es cerrarse, aislarse, levantar muros, y eso significa que el crecimiento tiene que detenerse cuando vives con miedo. Y la música ambiental está en el medio. Así que los humanos se mueven y tienen movimiento en respuesta a los estímulos, pero en los humanos, en realidad podemos aclarar o clasificar el movimiento con respecto a las emociones. Las emociones son respuestas a estímulos, avanzar o retroceder, o ignorarlos en ese punto. Solo para darte una idea de cómo funciona, quiero hablar sobre el eje HPA, y lo que representa se llama eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Es la vía de información que controla el estrés en el cuerpo. Transducción de señales. ¿Cómo funciona? El hipotálamo percibe el entorno y dice, «Oh, ese estímulo es estresante». Y entonces dice que tiene que coordinar 50 billones de células para responder a una amenaza. Un tigre dientes de sable se aproxima. Esto es estresante. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que hacer que 50 billones de células cambien sus acciones y comportamientos de inmediato para responder al estrés. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues envío una señal a la glándula pituitaria. Ahí es donde entra la pituitaria. ¿Recuerdas el nombre en la escuela secundaria, glándula pituitaria? Glándula maestra. Es la que controla 50 billones de células. Bueno, en un estado de ser perseguido por un tigre dientes de sable, la glándula pituitaria activará las glándulas suprarrenales. Nombre en la escuela secundaria: lucha o huida. Así que la naturaleza es esta. El tigre dientes de sable se acerca. El hipotálamo interpreta la amenaza y envía una señal a la pituitaria. La pituitaria dice, voy a organizar 50 billones de células para responder a este tigre dientes de sable y hacer que la glándula adrenal libere hormonas del estrés. Y luego escucha lo que sucede. Lo primero que hacen las hormonas del estrés es causar que los vasos sanguíneos en el intestino se contraigan y se cierren. Dices, ¿por qué? Porque hace que la sangre vaya a los brazos y las piernas. ¿Y por qué es eso importante? Porque la sangre es de donde viene toda la energía. Así que si necesitas huir de un tigre dientes de sable, no quieres que la sangre esté en tu intestino, quieres que la sangre esté en tus brazos y piernas para poder correr. Entonces, lo primero es que las hormonas del estrés hacen que los vasos sanguíneos en el intestino se contraigan. Luego tengo que hacerte una pregunta fundamental. ¿Cuál es el papel de los órganos en el intestino? Crecimiento, mantenimiento y cuidado del cuerpo. Entonces, ¿qué significa si estás huyendo de un tigre dientes de sable? ¿Qué pasa con tu crecimiento y mantenimiento? ¿Se están cuidando, sí o no? No. No puedes estar en crecimiento y protección al mismo tiempo. Apagas tu crecimiento para poner energía en tu protección. ¿Tiene sentido? Bien. Llega el siguiente. Y este es de donde provienen todos los problemas reales. Hay 2 sistemas de protección. Está el sistema inmunológico, que me protege de las amenazas internas, y el sistema adrenal, que me protege de las amenazas externas. Ahora, quiero que te pongas en la parte de tu cerebro, y hay una pequeña habitación allí en algún lugar donde controlan la economía, y eres director del tesoro o lo que sea dentro de tu cerebro. Y esto es lo que pasa. Estás sentado en tu escritorio, tienes 2 teléfonos sobre el escritorio. Uno de los teléfonos suena, lo levantas y te dicen, Dios mío, nos persigue un tigre dientes de sable. Entonces de repente tienes que decir, bueno, tengo que asignar energía para huir de ese tigre dientes de sable. Pero al mismo tiempo, el otro teléfono suena y dice, solo quería decirte que tenemos una infección bacteriana severa en el intestino aquí y tenemos algo de diarrea. Ahora, la pregunta es esta. Estás en el escritorio, tienes que tomar una decisión. ¿Cuánta energía vas a usar para huir del tigre y cuánta energía usarías para combatir la infección bacteriana? ¿Cuánta? Todo se destinaría al tigre, ¿verdad? Sabes, la razón simple es que si el tigre te atrapa y te come, las bacterias se convierten en el problema del tigre, ya no en el tuyo. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando tienes miedo, cuando estás bajo amenaza de una amenaza externa, entonces las hormonas del estrés apagan el sistema inmunológico para conservar energía hasta que te alejes del tigre dientes de sable. ¿Tiene sentido? ¿De acuerdo? Ahora, un aspecto más del estrés. No solo detuvo el crecimiento y mantenimiento de su cuerpo, no solo desactivó su sistema inmunológico, les daré una pequeña pista sobre el problema con el sistema inmunológico. Puedo tomar una muestra de sangre de cada uno de ustedes en esta sala ahora mismo, y puedo asegurarles un hecho. Cada uno de ustedes ya está infectado con casi todos los virus, bacterias y parásitos básicos que afectan a los humanos. Y vas a decir, sí, pero me siento muy bien. Y yo digo,
Sí, porque si estás en un estado de salud equilibrado, entonces estás poniendo energía en el sistema inmunológico. La función del sistema inmunológico es suprimir estos organismos que los científicos llaman organismos oportunistas. Oportunista, ¿qué significa? Les das la oportunidad y la tomarán. Si tienes miedo, entonces les estás dando la oportunidad porque has apagado el sistema inmunológico, ¿vale? Pero el insulto a la lesión no proviene solo de apagar el intestino, no solo de apagar el sistema inmunológico, sino de esto. Cuando estás en peligro y tienes que responder a ese tigre dientes de sable que se acerca, te hago una pregunta sencilla. ¿Vas a usar el razonamiento consciente o vas a usar el comportamiento reflejo? Reflejo. El comportamiento reflejo es el tronco cerebral. La conciencia es el cerebro anterior. ¿Relevante? Cuando las hormonas del miedo circulan por el cuerpo, ¿recuerdas que te dije que hacen que los vasos sanguíneos en el intestino se cierren? También hacen que los vasos sanguíneos en el cerebro anterior se cierren. ¿Por qué? Para empujar más sangre al tronco cerebral y así poder reaccionar. Sí, pero el cerebro frontal es razonamiento consciente, lógica e inteligencia en ese nivel. Entonces, ¿qué significa cuando tienes miedo? Te vuelves menos inteligente cuando tienes miedo. Y te muestra, aquí hay un estudio que hicieron con una persona jugando algo tan inocuo como un juego de Pac-Man. En el juego de Pac-Man, el jugador P, si está lo suficientemente lejos de esa pequeña cosa fantasmal que lo come, entonces al mirar el escaneo cerebral de la persona jugando al juego, puedes ver las actividades funcionales en el cerebro anterior. Están pensando en el movimiento. Podría ir aquí, puedo hacer esto, puedo planificar una estrategia, puedo hacer todas estas cosas. Así que el cerebro anterior es creativo, ¿verdad? Pero si el devorador se acerca y de hecho lo midieron a tantos centímetros del jugador, mira lo que le pasa al cerebro. Así que si tu cerebro puede apagar tu conciencia mientras juegas Pac-Man, definitivamente puede apagarla si ves Fox News. ¿De acuerdo? Y el gobierno hace uso de esto por la sencilla razón de que, cuando tienes miedo, te vuelves menos inteligente. Si recuerdas la administración anterior, cada vez que necesitaban algo, había una alerta de terror. Y Tom Rich ha informado ahora que esas alertas de terror fueron fabricadas para influir en los votos de las personas que responderían con reflejos del cerebro primitivo en lugar de pensar cuando se les coloca en esa situación de miedo. ¿De acuerdo? Así que aquí está la gran parte de cierre sobre qué significa todo esto. La mente controla la biología, pero hay dos partes de la mente, consciente y subconsciente. La parte consciente que llamamos autoconsciente, esto es un avance evolutivo, esos organismos inferiores. Hay otros organismos autoconscientes. Elefantes, delfines, chimpancés, son autoconscientes, pero no en el mismo grado que nosotros. Pero cuando bajas mucho más, entonces no hay autoconciencia. Y la razón es esta. La autoconciencia se deriva del frente del cerebro, una parte frontal evolutiva llamada corteza prefrontal, justo detrás de tu frente. Este es el avance evolutivo de donde proviene la semilla de la autoconciencia. Y en contraste, el resto del cerebro, además de la corteza prefrontal, constituye lo que se llama la mente subconsciente. Eso estaba allí antes de que evolucionara la conciencia. Entonces la conciencia se añadió al subconsciente. Pero aquí está la diferencia. Ahora, observa. El subconsciente, quiero decir, la mente consciente, la mente autoconsciente, es la sede de tu identidad personal. Es tu fuente. Es la sede de donde está tu espíritu. Ahí es donde operas tu cerebro con tu autoimplicación, con tu carácter espiritual, lo que sea, viniendo de esa parte. Así que la parte consciente del cerebro es identidad, fuente o espíritu. Su función principal es creativa. El consciente es creativo por esta razón. Puede mirar al pasado, puede ver el futuro y puede resolver problemas y es creativo. ¿De acuerdo? Y si es creativo, ¿por qué es irrelevante? Porque si digo, ¿qué quieres de tu vida? Si te hago esa pregunta, la respuesta tiene que ser creativa porque es algo que estoy preguntando sobre lo que quieres en el futuro. Así que tienes que crearlo. Entonces digo, si te pregunto qué quieres de tu vida, ¿qué parte de la mente se ocupará de eso? La parte consciente. ¿De acuerdo? Así que ahí es donde están tus deseos y aspiraciones. Viniste aquí hoy. Tienes muchos deseos sobre lo que quieres de tu vida. Y digo, sí, pero ¿dónde se guardan? Están en la parte consciente o autoconsciente, porque esa es la parte creativa de la mente. También es de donde proviene el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es pensamiento creativo. Me gustaría que fuera de esta manera. Estoy creando lo que me gustaría. ¿De acuerdo? En contraste, ahora esto es crítico. La mente subconsciente no tiene entidad en ella. No hay nadie ahí. Es una máquina. Es un dispositivo de reproducción de grabaciones. Aprendes experiencias y las graba, y luego presionas el botón, las reproduce. Entonces, la función de la mente subconsciente es la habituación. Aprendes a caminar, no tienes que pensarlo ahora.
Aprendes a conducir un coche, puedes ir por la calle y tener una conversación con un pasajero sin prestar atención a la conducción. Todo ocurrirá automáticamente. Tus comportamientos en el subconsciente son principalmente hábitos. Y lo significativo de esto es, ¿de dónde los obtuviste? Bueno, los instintos se transmitieron genéticamente. Sí, no tienes que ir a la escuela de bebé para aprender que si pones la mano en el fuego y te quemas, sacas la mano del fuego. ¿Por qué? Es una respuesta automática. Instinto. Pero tus experiencias de vida se convierten en hábitos, así que lo que aprendes puede volverse un hábito. ¿De acuerdo? Y lo más importante, es realmente donde adquirimos nuestros programas de aprendizaje. Lo que adquirimos indirectamente de los maestros y nuestros guías y de quienes vemos como líderes, lo obtenemos de ellos. Ahora, aquí hay una diferencia importante. La mente consciente es un procesador informático muy pequeño. El NI, 40 NI significa 40 impulsos nerviosos por segundo, entran en la mente consciente y la mente consciente puede resolverlo. En contraste, la mente subconsciente puede procesar 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Así que aquí hay un hecho simple. Como procesador de información, el subconsciente es 1.000.000 de veces más poderoso que tu mente consciente creativa, tu mente habitual. Para mostrarte la diferencia, imagina que hay 40 millones de puntos de píxel de color formando esta imagen de Machu Picchu. Y digo, bien, cada punto de píxel representa un nervio entrando al cerebro. Y te diría un hecho. En un segundo, el subconsciente analizó y respondió a cada uno de los 40 millones de puntos de píxeles que forman esa imagen. Yo digo, en el mismo segundo, ¿cuánto responde la conciencia a esto? ¿Mucho? ¿Tienes problemas? Déjame poner una flecha en esto. Un poco. 40 bits. ¿Por qué es relevante? Porque tu conciencia solo puede enfocarse en una cantidad pequeña debido al tamaño del procesador. Eso significa que el resto de tu comportamiento es controlado, los hábitos de la mente subconsciente. ¿De acuerdo? Así que lo que sea en lo que te concentres, puedes manejarlo, pero lo que no estés enfocando será controlado por la mente subconsciente, que maneja todo lo demás. Entonces, ¿cómo funciona? Y aquí está el resumen si no lo termino, y va así. ¿Quieres entrenar a un elefante en India? Esto es lo que haces. Tomas un elefante cuando es bebé de un par de pies de altura, le atas una cuerda grande a la pata, atas la cuerda a una estaca grande, y durante 2 meses dejas que el elefante pase junto a la cuerda atada a la estaca. ¿Y qué hace el elefante durante esos 2 meses? Cada día se levanta e intenta alejarse de la estaca. Jala, patea y tira, se revuelca, hace todo lo posible por escapar de la cuerda que lo mantiene quieto. Al final de los 2 meses, ¿adivina qué aprende? No puedo salir de aquí. Entonces, ¿cuál es el hábito? El hábito es que si tengo la cuerda en la pierna, estoy atrapado. Bueno, eso era un elefante de 2 pies de alto. Ahora esta cosa crece, es un monstruo de 10, 12 pies. ¿Y por qué es importante? Porque si atas una cuerda a esa pierna y la atas a tu casa, el elefante probablemente podría derribarla. Yo digo, sí, pero ¿cómo lo mantienes atado? Y aquí está la broma. Simplemente atas una cuerda en la pata del elefante y ni siquiera tienes que atar la cuerda a nada. El punto es que, una vez que la cuerda está puesta, el hábito se activa y el elefante se quedará allí tan tímido como cualquier cosa. Y la cuestión es que todos nosotros hemos tenido cuerdas atadas a nuestras piernas desde el principio, y somos mucho más poderosos de lo que somos, excepto por las creencias con las que fuimos programados. ¿De dónde obtenemos las creencias? Bueno, comienzan en el útero, y la razón por la que esto es importante es porque el entorno controla el destino de las células. Y digo, sí, pero ¿cuál es el entorno para un feto? Y la respuesta es el entorno de la madre. En medicina, hablamos sobre el papel de la madre en la embriología. Decimos, ¿qué es una buena madre? Bueno, ella está, ya sabes, nutriendo al bebé, ¿verdad? La sangre de la madre informa la nutrición de la sangre, cruza la placenta y nutre al feto. Y digo, entonces si quieres ser una buena madre y soy médico y voy a sugerir lo que deberías hacer, digo, bueno, come bien, toma vitaminas y minerales y haz ejercicio, porque así la nutrición atraviesa la placenta, será mucho más saludable para el niño. Y todos dicen, oh, genial, ¿qué pasa con el bebé? ¿Algo más? Y digo, no, el bebé está controlado genéticamente. ¿Recuerdas ese concepto? Los genes lo controlan. Entonces digo, bueno, solo tienes que alimentarlo. Los genes lo harán. Y resulta que eso es totalmente falso. Los genes están controlados por la información ambiental. Digo, sí, pero ¿cuál es la información? Ahora, aquí está el problema. ¿Crees que la nutrición es lo único en la sangre? Si lo haces, entonces eso sería todo lo que la madre estaría proporcionando. Pero el hecho es que no. La química emocional, las hormonas, los factores de crecimiento, los reguladores de la fisiología están en la sangre también. Entonces, si la madre está teniendo una experiencia, la química de esa experiencia atraviesa la placenta y el feto está teniendo exactamente la misma experiencia. La madre está feliz, el feto está feliz. ¿Por qué? La química afecta al feto tal como lo hace con la madre. Si la madre está enojada, molesta o asustada, el feto también lo está. Si la madre rechaza al feto porque representa un obstáculo en el plan familiar,
Entonces el feto está sumergido en químicos de rechazo durante su periodo de gestación y sabe que es rechazado incluso antes de nacer. La mitad de nuestras personalidades se desarrollan antes de nacer por patrones de comportamiento que atraviesan la placenta desde la madre. Y solo para ilustrarlo, este es un sonograma, está en italiano, no importa el idioma. Es una discusión entre una madre y un padre. Mira lo que le pasa al feto. Sonido. Mira cómo salta el feto. Una vez más, solo obsérvalo. ¿Cuál es el punto? El feto está respondiendo a todo lo que la madre experimenta. Dices, ¿por qué haría eso la naturaleza? Mira lo que sucede. La pregunta es, ¿por qué ha sucedido eso? Y la respuesta es esta. La madre vive en el entorno en el que el feto va a vivir. La madre es el programa Head Start, que le dice al feto lo que está sucediendo en el entorno para que la información que cruza la placenta pueda cambiar la lectura epigenética del niño y coincidir con las necesidades del niño para el entorno en el que va a vivir. La madre estaba diciendo, detente, estoy harta de ti, no puedo aguantarte. Y durante ese proceso, el niño estaba saltando. ¿Por qué? Porque eso es una pérdida de la relación de seguridad. Entonces no solo es importante la madre, porque si el padre comete errores, cambia el comportamiento de la madre, lo cual a su vez cambia la genética del feto. Los padres son ingenieros genéticos porque determinan las señales ambientales que controlan la expresión de los genes del niño. Entonces, de repente, hay una responsabilidad en la maternidad además de comer bien y tomar vitaminas y suplementos. Estás controlando la genética de la próxima generación. Y aquí está la parte más importante. Cuando nace un niño, durante los primeros 6 años de su vida, la actividad cerebral del niño está principalmente en teta y delta. Esto se llama trance hipnagógico. La conciencia aparece después de los 6 años. Y la conciencia enfocada, la conciencia del aula, beta, en comparación con alfa, que es la conciencia tranquila, comienza a los 12 años. Lo más importante que puedes ver aquí es que hasta los 6 años, un niño no está en la conciencia. Absolutamente. Y la razón por la que, si un niño acaba de nacer y es consciente, podría decirle a un niño, bueno, dime algo. El niño acaba de salir del canal de parto. Dime algo. Sí, pero un niño diría, no sé. Acabo de llegar, ¿qué sé? No sé nada. Y yo digo, bueno, la mente entonces es como un iPod. Te doy un iPod nuevo. Lo sacas de la caja, yo digo, presiona reproducir. Presionas reproducir. ¿Pasa algo, sí o no? No, ¿por qué no? No hay programas. El niño necesita programas antes de poder ser consciente. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? La naturaleza creó los primeros 6 años de la vida de un niño como descarga. Está en un trance hipnagógico. Observa a la madre, al padre, a la familia y a la comunidad y descarga todo lo que ve en la mente subconsciente. ¿Por qué? La mente consciente ni siquiera está funcionando. Y si piensas que esto es ciencia nueva, quiero decirte algo. La Iglesia sabe esto desde hace más de 1000 años. La Iglesia diría, los jesuitas dirían, dame un niño y te mostraré al hombre. O, dame al niño por los primeros 6 años, pertenecerá a la Iglesia por el resto de su vida. ¿Qué sabían ellos? Los primeros 6 años son descarga de programas. Son los programas subconscientes y sabían que si puedes programar los primeros 6 años, controlas el resto de la vida del niño. ¿Crees que ese pequeño hecho pasó desapercibido a los líderes de este mundo en los últimos 1000 años? La respuesta es no. Todos hemos sido programados en los 6 años para ser ¿qué? Desempoderados y perdiendo nuestra capacidad de controlar nuestras vidas y crear las vidas que queremos. Estamos creando las vidas de otras personas porque compramos sus creencias. Y la relevancia, así es como obtenemos cultura. Y desafortunadamente, es donde obtenemos la autoidentidad. Si eras un niño y te programaron con que no mereces algo, no eres lo suficientemente inteligente, eres un niño enfermizo, si tienes menos de 6 años y esas palabras están entrando en tu vida, van directamente a tu subconsciente. Y tu mente consciente no estaba funcionando, así que no lo revisó. Simplemente lo descargó. Y luego dices, bueno, ¿por qué es eso relevante? Porque la nueva ciencia revela algo profundo. Dice, ¿con qué estás manejando tu vida? Dirías, bueno, estoy manejando mi vida con mis deseos y aspiraciones conscientes. Yo digo, sí, esa es la mente consciente. Pero ¿qué dice este artículo? Solo somos conscientes de aproximadamente 5% de nuestra actividad cognitiva. ¿Punto? Solo estás controlando tu vida con tus deseos e ilusiones y aspiraciones, no más del 5% de ellos. El 95% de tu vida proviene de los hábitos subconscientes, y el aspecto más importante de los hábitos subconscientes es que los hábitos subconscientes provienen principalmente de otras personas.
Estás viviendo los sistemas de creencias de otras personas y no lo ves. Y básicamente, cuando reconoces solo el 5% de la conciencia, 95% del subconsciente, eso significa que tus deseos, aspiraciones y pensamientos positivos no equivalen a mucho contra los sistemas de creencias subconscientes. Estás luchando y dices, pero vería si estuviera saboteando mi vida con creencias que no me apoyan. Y aquí es donde sale mal. Te contaré una historia simple, y va así. Tienes un amigo querido, un amigo cercano, conoces el comportamiento de tu amigo y casualmente conoces a los padres de tu amigo, y en algún momento le dices a tu amigo, «Sabes, Bill, eres igual que tu papá. Aléjate de Bill. Aléjate». Bill va a ser el primero en desahogarse contigo diciendo, «¿Cómo puedes compararme con mi papá?» ¿Alguien está familiarizado con algo así? Bueno, ¿por qué es relevante? Todos somos Bill. Todos somos Bill. Todos nosotros, como Bill, estamos operando el 95% del tiempo desde el subconsciente, y los programas de creencias primarias allí provienen de otras personas. Estamos viviendo vidas de otras personas. Y hasta que reprogramas eso, eres víctima de los programas de otras personas. Y como muestra esta última diapositiva, esto es directamente de la revista Science. Lo que realmente representa, dice, procesos ambientales que influyen en la propensión a enfermedades en la adultez. Es decir, las influencias ambientales que determinan tu estado de salud adulta, cáncer, diabetes, obesidad, Alzheimer, esas enfermedades de adultos, ellas, ¿cuándo empezaron? Dice, estos potenciales que influyen en la enfermedad, operan durante las fases periconceptual, fetal e infantil de la vida. Tu programación que obtuviste antes de ser consciente es la programación primaria que controla tu vida. Si te dieron limitaciones, entonces tu vida está limitada, y en el otro hemisferio, donde enseño mucho en Nueva Zelanda y Australia, me encanta. Tienen un término llamado cortar las amapolas altas. ¿Qué representa? Un jardinero planta amapolas. Todas las amapolas crecen a la misma altura, y de vez en cuando una amapola crece más alta que las demás. ¿Qué hace el jardinero? Cortar la cabeza de las amapolas altas. ¿Por qué se refieren a eso en relación con la crianza de los hijos? Porque cuando un niño empieza a mostrar comportamientos excepcionales, es deber de los padres y la comunidad cortarles la cabeza y hacerlos promedio nuevamente. Y la realidad es que estamos tan lejos de ese nivel de poder, y sin embargo no lo creemos. Nos compramos la idea de ser víctimas. Nos compramos la debilidad. Nos compramos la fragilidad porque eso es lo que nos han dicho. ¿Y por qué es eso relevante? Si compras la creencia, manifiestas la creencia. Y cuando dejas de comprar la creencia, tienes la oportunidad de crear lo que quieres. Pero recuerda este problema. El problema es este. Estás operando del 95 al 99% con el comportamiento invisible del subconsciente. Tu autosabotaje no son tus deseos creativos y aspiraciones y pensamientos positivos. Realmente tiene dificultades para arraigarse porque opera menos del 5% del tiempo. Si te das cuenta de esto, entonces tienes grandes oportunidades, y las grandes oportunidades son que puedes reescribir los programas. Cuando reescribes los programas subconscientes, te conviertes en el maestro de tu vida y es divertido. ¿Sabes por qué? Porque cuando es un programa automático, ni siquiera tienes que pensar en ello. Se creará automáticamente. Y así, al terminar con respecto a esto, probablemente voy a sugerir que cada uno de ustedes, si retrocedo y les digo cuándo, volverá a un momento en su vida donde crearon el cielo en la tierra. Voy a retroceder y decirles que hay un punto donde fueron lo más saludables que nunca. Tenían más energía de la que jamás podrían imaginar. No podían esperar a que comenzara el día porque era tan increíblemente hermoso. Simplemente tenían que estar aquí. Ustedes dicen, ¿cuándo fue eso? Y yo digo, cuando te enamoraste perdidamente por primera vez, completamente enamorado. Quiero decir, te enamoraste locamente, perdidamente enamorado. Regresa. Detente un momento. ¿Era saludable cuando eso sucedió? ¿Tenías mucha energía? ¿No hiciste el amor como 4 o 5 días seguidos sin dormir en ningún lado y todo eso? ¿No esperabas con ansias el día siguiente porque era tan emocionante estar aquí? ¿Cuál es mi punto? Creaste un cielo en la tierra, y el significado fue que no fue un accidente, fue una creación. Y si cambias la programación subconsciente, no tiene que estar limitado a la luna de miel. Podría ser todos los días de tu vida. Pero también tienes que reconocer dónde está el control y cómo volver a eso. En mi sitio web, brucelipton.com, hay una lista de recursos de cómo puedes entrar en esa programación subconsciente, cómo puedes cambiarla. Y por eso es muy importante que lo sepas. El punto es, la razón por la que te estoy contando todo esto es que no tengo las 12 horas completas que me encantaría pasar contigo, pero quería darte suficiente información para decir esto. Estás creando.
Si no te gusta la creación que tienes, no es porque eso sea lo que creaste conscientemente, es lo que creaste inconscientemente. El último punto, sigo yendo al último punto. Tengo como 1.000.000 de últimos puntos, pero aquí está el último punto solo para ayudarte con el... Entonces, ¿cuáles son los programas en tu subconsciente que obtuviste antes de ser consciente porque no estabas aquí para reflexionar conscientemente sobre los programas? Aquí está el punto. Dado que tu vida es 95% del subconsciente, te daré un hecho simple. Tu vida es una impresión de tus programas subconscientes. ¿Relevancia? Las cosas que funcionan en tu vida funcionan porque tienes sistemas de creencias que lo apoyan. Las cosas con las que estás luchando en tu vida representan los programas en el subconsciente que no te apoyan. Así que no tienes que volver atrás y averiguar quién hizo qué a quién. Eso es totalmente irrelevante. Lo que quieres hacer es partir de aquí hacia adelante. ¿Y cómo haces eso? Encuentra los problemas en tu vida y reconoce que ya representan programas subconscientes que necesitas reescribir. Cuando los reescribas, tú controlas y posees tu vida, y puedes crear el cielo en la tierra, y lo sé por experiencia propia. He estado con mi pareja durante 14 años, y cada día que despertamos sigue siendo como la luna de miel. 14 años seguidos. ¿Por qué? Es un sistema de creencias. Tuve que regresar y reescribir esa basura que otras personas nos dieron para quitarnos poder. No quiero que te sientas sin poder porque, como habla mi próximo libro, el libro de la evolución espontánea, hay una evolución que está ocurriendo ahora mismo y nos requiere como participantes. Y para ser un participante, debes soltar las limitaciones con las que todos fuimos programados porque hay un futuro que es tan fabuloso y está frente a ti en unos meses o un año. Habrá una convulsión en este planeta. Estarás aquí para ser parte de ello. No puedes solo observarlo, eres parte de ello. Así que por favor, sé la persona poderosa que eres. Tú eres esa persona poderosa. No fui criado en la tradición cristiana, pero cuando piensas en todo lo que acabo de decir, vuelves a lo que acabo de decir. No fui criado en la tradición, pero Jesús dijo, podrías hacer todos los milagros que Él podía hacer, incluso mejor de lo que Él puede hacerlo, pero ¿cuál era el problema? No lo crees. Y ahora resulta que hay una realidad científica para eso, porque puedes hacer toda esa sanación y todo si te apropias de quién eres. Y yo me apropio de quién eres y aprecio que estés aquí. Muchas gracias. Para otro video increíble de Bruce Lipton, échale un vistazo justo ahí al lado mío. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos pronto. Como sabes, por supuesto, mi trabajo principal ha sido la biología de la creencia, que realmente habla sobre la naturaleza de cómo tus creencias personales afectan tus vidas personales. En el proceso, por supuesto, lo que empecé a reconocer es que mientras todos tenemos nuestras personales,